Hola estudiantes, esta es la clase teórica sobre la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Como ya veníamos desarrollando en las clases anteriores, trabajamos el concepto de conducta, ¿sí? Lo trabajamos desde el punto de vista de un psicoanalista argentino, José Blecher. Esa introducción acerca del concepto de conducta nos permitió de alguna manera entender el concepto de conducta como mucho más amplio de lo que ya nos venía planteando el conductismo, ¿sí? Un concepto de conducta, o sea, considerar la conducta de forma dinámica, compleja, atravesada por múltiples factores, compuesta por diferentes áreas, ¿sí? Eso es lo que vimos en las clases pasadas. Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a comenzar con un tema muy importante, muy significativo para las teorías psicológicas contemporáneas, que es la teoría cognitivo-conductual de Aaron Beck. Bien, seguramente ustedes ya la han escuchado nombrar o tal vez leyeron algún texto de Beck o algún artículo, ¿sí? En otras asignaturas o bueno, tal vez en algunas publicaciones, ¿sí? Académicas puede ser que se hayan encontrado con algún artículo de Aaron Beck. Bueno, vamos a ubicar a Aaron Beck en el contexto histórico, ¿sí? La teoría cognitivo-conductual de Aaron Beck se desarrolla a partir de la década del 50, ¿sí? Podríamos decir que en la década del 50 del siglo XX, ¿no? Podríamos comentar que la década del 50, a partir de la década del 50, el mundo el mundo psicológico estaba de alguna manera dominado por dos grandes corrientes teóricas, ¿sí? Que es la corriente conductista, que es la que ya veníamos desarrollando y ustedes desarrollaron a lo largo del primer cuatrimestre, la teoría conductista con representantes como Watson, como Skinner, por ejemplo, también un conductista muy importante que trabaja toda su teoría aplicada al ámbito educativo. Bueno, esa es la corriente conductista que de alguna manera era como una corriente muy predominante a partir de la década del 50. Pero por otro lado, el mundo psicológico también estaba muy impregnado de la corriente psicoanalítica, obviamente a partir de los desarrollos teóricos de Sigmund Freud y todos los post-freudianos, ya sea en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, o sea, las grandes corrientes post-freudianas, ¿no? Entonces, digamos, teníamos como estas dos grandes teorías que de alguna manera representaban el mundo psicológico. Podríamos decir que Aaron Beck, en sus inicios, en sus estudios, de alguna manera se formó en el psicoanálisis, bien, se formó en la teoría psicoanalítica. Sin embargo, él lo que dice en las entrevistas que ha dado o en sus libros es que no se encontraba satisfecho desde el punto de vista, sobre todo terapéutico, con los aportes del psicoanálisis y que hay ciertas, la llama él, bueno, ciertas patologías o trastornos en la salud mental que no encuentran respuesta desde el psicoanálisis. Fundamentalmente, la depresión y la ansiedad, que son los temas que más le interesaron a Aaron Beck, estudiar la depresión y la ansiedad. Bien, ahora vamos a ver cómo es que surge este interés en Aaron Beck acerca de la depresión. En los estudios de Aaron Beck, los primeros estudios que él realiza, advierte que en los sueños, ¿sí?, de pacientes depresivos no se cumplía de alguna manera el argumento psicoanalítico de que un sueño de autocastigo es una proyección, una introyección, ¿sí?, de expresiones de castigo hacia el yo del individuo. O sea, la interpretación psicoanalítica de los sueños de autocastigo de alguna manera nos estaría diciendo, bien, o sea, aquella hostilidad que el individuo o que las personas desearían dirigir hacia los objetos externos, ¿sí?, ese odio hacia los objetos externos, hacia las personas, en realidad la forma que encuentran de manifestarlo simbólicamente en el sueño es a través de sueños de autocastigo, o sea, la hostilidad que no se permiten expresarla hacia los demás, la expresan hacia el propio yo. Esta es la interpretación psicoanalítica de los sueños de autocastigo, que son muy frecuentes
o que son bastante frecuentes en los pacientes con depresión. Lo que nos va a decir Aaron Beck es que en realidad no, sino que esos sueños de autocastigo, que son sueños de alguna manera que recrean situaciones dolorosas, situaciones de humillación, situaciones de vergüenza del paciente hacia el contexto externo, en realidad dice él que son una transcripción textual de lo que el paciente vive en la vida diurna, ¿sí? De lo que las personas viven en su vida de vigilia. O sea, que si durante su vida de vigilia estas personas se sienten humilladas o se sienten con sentimientos de evaluación personal, ¿sí? De baja autoestima, de la misma manera van a soñar con situaciones de devaluación yoica o situaciones de baja autoestima. O sea, que de alguna manera con estos primeros escritos Aaron Beck lo que nos va a decir es, bueno, no, la interpretación psicoanalítica de la depresión no es válida, no me convence, dice Aaron Beck. En realidad, lo que vemos en los sueños de los y las pacientes depresivas son representaciones tal cuales como lo viven en la vida real. Bien, entonces de alguna manera comienza a apartarse del camino psicoanalítico. Sin embargo, como todas las corrientes en la psicología contemporánea, sin embargo podríamos decir que la teoría cognitivo-conductual de Aaron Beck recibe obviamente influencia del psicoanálisis por un lado y también del conductismo. Ustedes van a encontrar en el texto que van a leer y que está en la bibliografía de la plataforma, van a encontrar que nos dice justamente que Beck toma estas dos influencias. Por un lado toma influencias del psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué es lo que toma? ¿Cuál es la influencia que toma del psicoanálisis? Bueno, obviamente que le da importancia a las experiencias vividas por el sujeto, ¿sí? Que le da importancia a los sentimientos, que le da importancia a la vida emocional del sujeto y cómo las diferentes experiencias repercuten en los sentimientos, en la vida emocional de los pacientes. Eso por un lado lo toma del psicoanálisis. También de alguna manera del psicoanálisis toma lo que es tan común en los pacientes depresivos, que es el sentimiento de culpa o de autocastigo o de autorreproche, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los procesos de duelo que ya describió el psicoanálisis. Eso toma del psicoanálisis. Entonces podríamos decir, bueno, entonces lo que toma más del psicoanálisis tiene más que ver con una interpretación teórica de un cuadro psicopatológico, que es la depresión y la ansiedad. Pero también toma aportes del conductismo. ¿Cuáles son los aportes que toma del conductismo? Bueno, fundamentalmente rescata del conductismo lo que podríamos denominar la sistematización del proceso terapéutico. Ustedes saben que el conductismo aplicado al proceso terapéutico, a la terapia, trabaja sobre un encuadre muy estructurado, una sistematización del proceso terapéutico muy estructurado, bien, donde hay un diálogo, una interacción entre terapeuta y los pacientes y donde de alguna manera no le interesa al conductismo, no le interesa la vida emocional, ¿no? Los sentimientos asociados a las conductas, sino la conducta. Y la estructura de la terapia conductista va a ser una estructura muy rígida, muy dirigida, ¿no? Ya que el terapeuta en las terapias conductistas, a lo que apunta es a modificar la conducta del paciente, por lo cual, ¿cómo va a modificar la conducta? Bueno, a través de indicaciones, de direcciones, de orientaciones muy directas con respecto a la conducta del paciente. Entonces podríamos decir, a ver, del psicoanálisis, Aaron Beck toma los aportes teóricos que le permiten pensar en la vida emocional, ¿sí? Que le permiten pensar en los sentimientos, en las emociones, en los sentimientos de culpa, en los procesos de duelo también que viven los pacientes con depresión. Y del conductismo toma cierta, porque vamos a ver después que tampoco la terapia cognitivo-conductual es
tan dirigida unilateralmente por el terapeuta, ¿sí? Pero de alguna manera toma cierta estructura, cierta sistematización del encuadre terapéutico, ¿sí? Y también otra cosa muy importante que toma de la terapia conductual es la posición activa del terapeuta. Ustedes van a ver cuando vean materias más relacionadas con el psicoanálisis o psicoanálisis directamente, ustedes van a ver que, bueno, justamente la posición del analista en la terapia psicoanalítica es una posición donde podríamos decir una posición pasiva, pero pasiva desde el punto de vista de que no realiza muchas intervenciones, sino que más bien, desde la posición de la atención flotante da lugar, ¿sí?, a la expresión de las asociaciones libres del paciente. Bien, o sea, de alguna manera lo más importante en la terapia psicoanalítica tiene que ver con la emergencia de las asociaciones libres del paciente y el terapeuta no interrumpe, no dirige en eso, sino que es libre. Por eso se llaman asociaciones libres. El acontecer psíquico debe ser libre. Esto desde el psicoanálisis. Pero en la terapia cognitivo-conductual no es así. El terapeuta es activo en lo que podríamos llamar la dirección del tratamiento. Bien, es activo en las intervenciones. De alguna manera orienta al paciente en aquellos pensamientos que el terapeuta considera que debe mejorar o que debe de alguna manera restringir, orienta a las personas en las actividades, en el desarrollo de su vida cotidiana. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Bueno, a ver, vamos un poquito a lo teórico. ¿Qué es lo que nos interesa desde el punto de vista teórico con respecto a la teoría cognitivo-conductual? Bueno, la teoría cognitivo-conductual, el principal concepto de la teoría cognitivo-conductual es el concepto de esquema cognitivo. Bien, el concepto, repito, de esquema cognitivo, que es un concepto que Aaron Beck toma de Piaget, ¿sí?, el padre del constructivismo. Bien, ¿y qué es lo que toma de Piaget? ¿Cuál es el concepto de esquema cognitivo? Ustedes lo van a encontrar en el texto y nos dice que un esquema cognitivo es una estructura impresa por la experiencia sobre el organismo y que se almacena en la memoria semántica a largo plazo, y que a su vez estos esquemas cognitivos van a seleccionar y tratar la información que proviene de la realidad de forma automática. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito esta definición de esquema cognitivo que Beck toma del constructivismo de Piaget y nos dice: otra vez, un esquema cognitivo es una estructura impresa por la experiencia. O sea, que los esquemas cognitivos, ¿sí?, las estructuras cognitivas, provienen de la experiencia, ¿sí? No son innatas en las personas. Bien, esto es muy importante, porque como podemos relacionarlo con las corrientes filosóficas más relacionadas con el innatismo, corrientes también psicoanalíticas relacionadas con el biologicismo, con el innatismo. Bueno, no. Beck nos dice: un esquema cognitivo proviene de la experiencia. Sin embargo, es una estructura mental, ¿sí? O sea, es una estructura mental que se imprime en el organismo, pero a través de la experiencia, ¿sí? O sea, a través de la interacción de las personas con su medio, con su entorno. Pero ¿qué pasa con estos esquemas cognitivos que provienen de la experiencia, que son una estructura mental? Bueno, estos esquemas cognitivos, dice Beck, quedan de alguna manera almacenados o fijados en lo que denomina la terapia cognitiva conductual y también el constructivismo, lo que denomina como memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Bueno, es la memoria a largo plazo. Bien, esa memoria que se guarda en la estructura cognitiva del sujeto, no la memoria a corto plazo, que por ahí recordamos algo ahora y después ya lo olvidamos. No, en la memoria a largo plazo, en la memoria de almacenamiento de conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Como el esquema cognitivo que proviene de la experiencia del sujeto en interacción con el medio se guarda en la memoria a largo plazo,
en la memoria semántica, a su vez, esa memoria semántica y esos esquemas cognitivos lo que van a hacer la función que van a tener en el aparato psíquico va a ser mediar, ¿sí? Interpretar la realidad. Entonces, los esquemas cognitivos, a su vez, interpretan la realidad, provienen de la realidad, pero después, una vez que están almacenados en la memoria semántica, interpretan, perciben subjetivamente la realidad. ¿Se entiende? Tal vez es complejo porque ustedes están más acostumbrados a las teorías psicoanalíticas que nos hablan, obviamente, que la percepción es subjetiva, o la teoría de la Gestalt, que la percepción es subjetiva. Bueno, aquí también nos va a decir Beck que la percepción es subjetiva, pero desde el punto de vista cognitivo. O sea, lo que hace que la percepción de la realidad sea subjetiva van a ser aquellos esquemas cognitivos que cada persona almacenó en su memoria semántica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a ampliar un poquito más este concepto de esquema cognitivo. Pero, ¿qué es lo que nos dice Beck? Porque fíjense que Beck, de alguna manera, el interés de Beck tiene que ver con interpretar los cuadros psicopatológicos y sobre todo la depresión y la ansiedad. Entonces, Beck nos dice que estos esquemas cognitivos en los pacientes con depresión y con ansiedad, estos esquemas cognitivos de alguna manera se traducen de forma automática y que en ciertos pacientes o en ciertas personas padecen de un pensamiento automático. Y este pensamiento automático, él nos dice, que es un pensamiento particular y él lo denomina pensamiento automático. Y dice que este pensamiento automático está ligado a emociones negativas que se traducen en monólogos interiores preconscientes en los cuales el paciente expresa su visión negativa de sí mismo, del mundo exterior y del futuro. Bien, lo vuelvo a mencionar. Entonces, en la práctica terapéutica, Beck descubre un tipo de pensamiento muy particular, muy específico, que es el que él va a trabajar, que lo denomina pensamiento automático. Dice que este pensamiento automático está ligado a emociones negativas y que estas emociones negativas se van a traducir en un monólogo interior, ¿sí? Que él lo llama monólogo preconsciente, después vamos a ver por qué. Y en estos monólogos preconscientes, que de alguna manera son, ¿por qué le decimos monólogos? Porque se le imponen a las personas, ¿sí? Son monólogos, son pensamientos automáticos que se le imponen a la persona, que no puede dejar de pensar, por eso decimos que son preconscientes, porque están ahí en el medio de la conciencia y del inconsciente, porque conscientemente todavía el sujeto, la persona, no los puede controlar. Bien, y a ver, este monólogo interior automático preconsciente, ¿en qué consiste? Y nos va a decir Beck, en los pacientes y las pacientes con depresión y con ansiedad, estos monólogos automáticos plantean una visión negativa de sí mismo, de la persona, una visión negativa del entorno externo en el cual interactúa esa persona, ¿sí? Y una visión negativa respecto del futuro. Y a esto él lo denomina tríada cognitiva, que es una expresión y un concepto muy conocido y muy reconocido también dentro del tratamiento para la depresión. La famosa tríada cognitiva, no sé si la conocen, si la han escuchado nombrar, pero bueno, volvemos a repetir. La tríada cognitiva es un monólogo interior de características automáticas, de características preconscientes, que se le imponen a la persona, o sea, que no puede controlar, que no puede dejar de pensar. Y esta tríada cognitiva está compuesta por percepciones o pensamientos negativos que a su vez están ligados a emociones negativas. ¿Respecto a qué? Respecto a sí mismo, a su persona, ¿sí? O sea, a sus capacidades, a sus posibilidades, a su vida, respecto al mundo exterior, todo lo que rodea a la persona, y respecto al futuro. Bien, por eso
es tan preocupante cuando estos pensamientos y estos monólogos referidos a la tríada cognitiva de alguna manera se le imponen a la persona y terminan cristalizándose en el aparato psíquico de la persona. ¿Por qué? Volvemos a lo que nos planteaba Beck. ¿Por qué? Porque el esquema cognitivo de alguna manera va a filtrar, ¿sí? Va a mediatizar la relación, el vínculo del sujeto con su entorno. Entonces, la tríada cognitiva, que ya les mencioné, esta tríada cognitiva va a distorsionar toda la percepción, ¿sí? Todo el vínculo del sujeto, todo el vínculo de la persona con su medio. Y bueno, entonces lo que nos va a decir Beck es ahí donde se producen las dificultades. Él lo dice, ciertas dificultades de adaptación del sujeto, pero también lo podríamos pensar desde el lado del sufrimiento que puede padecer la persona que vive sometida a esta tríada cognitiva. Bueno, ya que estamos con los conceptos, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Hablamos de los pensamientos automáticos, hablamos de la tríada cognitiva y ahora vamos a distinguir dentro de este concepto de esquema cognitivo y de pensamiento, vamos a distinguir dos tipos de procesos de pensamiento que teoriza y esquematiza Aaron Beck. Fíjense que son conceptos bastante accesibles, ¿no? Son bastante puntuales. Por eso la teoría de Aaron Beck es una teoría que se vuelve muy, no quiero decir fácil, pero que se vuelve muy operativa al momento de del abordaje terapéutico. Bien, bueno, volvamos. Entonces, estos dos tipos de pensamiento que menciona y conceptualiza Aaron Beck son dos tipos, de procesos de pensamiento son, en un primer lugar, lo que veníamos mencionando son los procesos cognitivos automáticos. Procesos cognitivos automáticos. ¿Y cómo los describe a estos procesos cognitivos automáticos? Nos dice, son pensamientos o procesos cognitivos inconscientes, rápidos, que se le imponen a la persona, que son difíciles de modificar de forma consciente y que llevan a pensamientos automáticos que a su vez emergen a la conciencia. ¿Sí? Ahí está por ahí el punto que es importante. El proceso cognitivo automático es de características inconscientes, surge, ¿sí? Con un impulso inconsciente, pero se aloja en el preconsciente, ¿sí? Y pasa al nivel consciente del aparato psíquico. O sea, la persona cuando dice, yo no sirvo para nada, a mí todo me va mal, no soy capaz de estudiar, no soy capaz de trabajar, todo me sale mal. Esto es un pensamiento consciente, ¿sí? Porque lo articula el sujeto en el plano del pensamiento reflexivo, ¿sí? En el plano del proceso de pensamiento. Podríamos decir, lo podríamos ubicar desde más una concepción psicoanalítica, lo ubicamos en el plano del yo. Sin embargo, el impulso, la fuerza de estos procesos de pensamiento son inconscientes. Por eso son tan difíciles de modificar. Cuando uno habla con personas que sufren de depresión, a veces uno los trata desde el sentido común. Les ha pasado tal vez a ustedes que uno dice, bueno, no, pero no vea las cosas de forma tan negativa, pero mirá, tenés esto, pero tenés un trabajo, pero tenés una familia, ve el lado positivo, ¿no? Esto que uno dice desde el sentido común y que el paciente con depresión lo deja de alguna manera inmóvil, ¿no? Lo deja de alguna manera sin recursos, porque en realidad esa visión positiva que uno le propone o que desde afuera le proponemos o la sociedad propone, es imposible para las personas que sufren de este tipo de pensamiento automático negativo, porque se le impone. Por eso decimos es un monólogo interior que se impone y que el paciente y que la persona no puede poner un límite. El límite lo va a encontrar, para la teoría cognitivo-conductual,
con la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? O sea, la terapia cognitivo-conductual justamente se va a dirigir a controlar estos pensamientos automáticos negativos. Bien, pasamos al otro proceso de pensamiento, que es el proceso de pensamiento controlado. Bien, entonces, dijimos, el primer proceso de pensamiento es el proceso cognitivo automático. Ahora, el segundo proceso cognitivo es el proceso cognitivo controlado. Bien, bueno, y el proceso cognitivo controlado obviamente que tiene características diferentes al proceso cognitivo automático y podríamos decir, bueno, de dentro del proceso cognitivo controlado vamos a tener pensamientos conscientes, ¿sí? Pensamientos que se encuentran en el plano o en la cadena de la reflexión consciente, ¿sí? Vuelvo a repetir, pensamientos conscientes, pensamientos que se encuentran encadenados de forma reflexiva, de forma consciente, de forma mediatizada, ¿no? Que uno puede reflexionar, se pueden controlar bien y de alguna manera estos procesos cognitivos controlados son los procesos que van a permitir controlar, por eso llamamos controlados, la terapia cognitivo-conductual lo llama controlado, porque son procesos que permiten controlar aquellos pensamientos automáticos. Bien, pero bueno, no de forma espontánea, sino a través de un proceso terapéutico. Bien, esto es tal vez de alguna manera el objetivo de la terapia cognitivo-conductual. Bueno, entonces hasta aquí tenemos los conceptos. ¿Cuáles vimos? Vimos esquema cognitivo, vimos tríada cognitiva, vimos procesos cognitivos automáticos y procesos cognitivos controlados, ¿sí? Si quieren van a encontrar ustedes en el texto, que es un texto súper didáctico, muy accesible, van a encontrar más definiciones o más conceptualizaciones sobre la definición de esquema, ¿no? De esquema mental. Nos va a decir que el esquema, y esto ya lo saben, que el esquema es una interpretación de la realidad, ¿sí? O sea, nuestros esquemas cognitivos de alguna manera interpretan nuestra realidad, siempre pensando que esos esquemas cognitivos fueron construidos en la interacción de la persona con su experiencia vital. A su vez, nos dice Beck y todos los autores dentro de la terapia cognitivo-conductual nos van a decir que estos esquemas cognitivos influyen sobre las estrategias de adaptación a la realidad. Bueno, esto de estrategias de adaptación a la realidad, desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista del psicoanálisis, no está como muy bien escuchado, ¿no? Esta cuestión de qué es la realidad, por qué debemos adaptarnos a la realidad. Esos son tal vez algunos de los conceptos o algunas de las expresiones que nos cuesta escuchar. De la terapia cognitivo-conductual, sobre todo cuando tenemos una formación más psicoanalítica, ¿no? Nos cuesta como por ahí escuchar esto de que el esquema cognitivo influye en la adaptación del individuo a la realidad. A ver, yo creo que no debemos ser tan determinantes con el concepto de adaptación, que ya cuando hablamos de adaptación a la realidad no estamos hablando de la adaptación que hablaba el conductismo en la década del 40, en la década del 50, sino que estamos hablando siempre, obviamente, de una adaptación activa a la realidad. Ningún terapeuta cognitivo-conductual le va a imponer al paciente o a las personas una realidad estructurada, una realidad objetiva. Obviamente que siempre se va a indagar en la construcción de la realidad de los pacientes y en la realidad subjetiva, en la realidad, si quieren tomamos los conceptos de Bleffer, en la realidad contextual, en la situación. No los nombra Beck a estos conceptos porque, bueno, Beck y Bleffer no se conocieron, tal vez ni se leyeron, pero cuando hablamos de adaptación a la realidad no hablamos de una adaptación pasiva a la realidad, sino que hablamos de una adaptación activa, subjetiva a la realidad. Bien, bueno, todo esquema, nos va a decir Beck, tiene un contenido. ¿Y por qué es importante decir esto de que todo esquema tiene un contenido? Porque justamente sobre el contenido del esquema es sobre lo que se va a trabajar en la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál es el contenido de ese esquema? Bien,
como decíamos hoy, bueno, ¿qué es lo que dice la persona? ¿Qué es lo que piensa la persona? ¿Cuál es el contenido de ese esquema? A su vez, cada esquema cognitivo está asociado a una emoción, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí es tal vez lo más importante que nos podría aportar la teoría cognitiva conductual, que el esquema proviene de la realidad, es una construcción que el sujeto realizó con respecto a la realidad, pero que a su vez cada esquema cognitivo está asociado a una emoción, a una cadena emocional. Bien, cuando los esquemas cognitivos están asociados a emociones negativas, es ahí donde le otorgan mayor sufrimiento a las personas, al sujeto. Entonces, el objetivo de la terapia conductual, obviamente que tiene que ver con poder encontrar la concatenación de los esquemas cognitivos, ¿sí?, automáticos que se le imponen al sujeto, encontrar la concatenación de esos esquemas cognitivos automáticos con las emociones asociadas, que pueden ser emociones que hayan estado en la construcción de ese esquema cognitivo o emociones que se fueron asociando a lo largo de la historia del sujeto con ese esquema cognitivo, ¿sí? Pero siempre es importante que se pueda asociar la emoción con el esquema cognitivo. Bueno, en otras partes del texto van a encontrar que nos dice que, bueno, que el esquema cognitivo, aquí tenemos una metáfora, nos dice que el esquema cognitivo, que vemos la realidad a través de un prisma, ¿sí? Y que estos prismas son los esquemas cognitivos y que los esquemas cognitivos de alguna manera nos permiten construir una interpretación de la realidad. A ver, vamos a hablar un poquito de la emoción, qué es lo que nos dice Beck de la emoción, porque hasta aquí parecería que la teoría de Beck en realidad se basa solo en el concepto de esquema cognitivo, de proceso cognitivo, ¿sí? Bueno, fíjense que justamente Beck nos dice, lo van a encontrar en el texto, Beck nos dice que las emociones son las vías o el camino para activar estos esquemas, ¿bien? Y que el tratamiento busca asociar el esquema cognitivo con la emoción. Muchas veces cuando las personas se encuentran en un proceso terapéutico de características cognitivo-conductuales, se trabaja sobre los esquemas cognitivos, sí, se trabaja sobre los esquemas cognitivos, pero muchas veces estos esquemas cognitivos, bueno, como yo decía, no son tan conscientes, ¿bien? ¿Y cómo se puede arribar a estos esquemas cognitivos? Bueno, muchas veces a través de las emociones. Bien, por ejemplo, si el sujeto sufre cierta incomodidad, angustia, temor, ansiedad en una situación, lo que nos va a decir la teoría cognitiva conductual es que esa emoción está asociada a un esquema cognitivo y que el paciente, la paciente debe indagar, debe buscar ese esquema cognitivo para interpretar el contenido emocional. ¿Se entiende? O sea, los esquemas cognitivos están intrínsecamente vinculados con la carga emocional del esquema cognitivo. Entonces, muchas veces, para poder entender, comprender un contenido emocional, ¿sí?, de una escena, de un momento, de una etapa, muchas veces para poder comprender el contenido emocional, la terapia cognitivo-conductual busca los esquemas que están asociados, los esquemas cognitivos. Bien, bueno, para ir finalizando, porque me gustaría obviamente que ustedes lean el texto, que indaguen en el texto, que traten de generar bueno, inquietudes, bien, para después poder interactuar en el foro, bien, de la plataforma. Por eso está bueno que ustedes vayan acompañando los teóricos con la lectura del material que nosotros vamos subiendo a la plataforma, bien, con el material bibliográfico obligatorio. Pero bueno, para ir finalizando este teórico, esta clase, me gustaría de alguna manera poder entonces entender cuál es el objetivo de la terapia cognitiva conductual, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la dirección de la terapia cognitiva conductual? Bueno, justamente
tiene que ver con estos conceptos que hoy hablábamos. El objetivo de la terapia cognitiva-conductual será modificar, trastocar, transformar ese proceso cognitivo automático, inconsciente, que se impone, transformarlo hacia un proceso cognitivo controlado, un proceso cognitivo que sea consciente, que esté mediatizado por la reflexión, ¿sí?, de la persona, que pueda de alguna manera articularlo en un pensamiento consciente, en un pensamiento reflexivo, en un pensamiento mediatizado, en un pensamiento que encuentre un sentido positivo para la vida de las personas. Porque ahí la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿cómo construir estos pensamientos, controlados o estos procesos cognitivos controlados? Bueno, el terapeuta en la terapia cognitivo-conductual obviamente que se va a interesar y va a estudiar las características, la situación vital que esté atravesando esa persona con depresión, por ejemplo, ¿no? Va a analizar la tríada cognitiva, va a conocer, va a tratar de volver consciente esa tríada cognitiva, asociarla a las emociones concomitantes y de alguna manera construir pensamientos conscientes, alternativos, diferentes a esos pensamientos que son negativos y que le otorgan sufrimiento a la persona. Entonces, conjuntamente es un trabajo activo entre el terapeuta y los pacientes. En este trabajo activo se va a construir procesos de pensamiento conscientes que sean favorables a la adaptación o favorable a la vida psíquica del paciente. ¿Cómo se van a construir? Bueno, se van a construir de forma, nos va a decir Beck, de forma dialogal. El método que utiliza Beck es un método que está muy vinculado con el diálogo, ¿sí?, con la reflexión, con la interacción reflexiva entre las y los pacientes y el terapeuta. Hay constantemente una reflexión que se va dando en el marco de la terapia. El paciente, las pacientes aportan sus reflexiones y el terapeuta va aportando sus reflexiones, tratando de modificar las reflexiones negativas de los pacientes, ¿sí? Entonces, es un diálogo, por eso decíamos, no tiene nada que ver esto con la terapia psicoanalítica, donde el psicoanalista se pone en una posición de atención flotante, ¿no? ¿Qué es la atención flotante en el psicoanálisis? La atención flotante tiene que ver con una atención que va de alguna manera a flotar, por eso se dice flotante, es una atención que no está dirigida a ningún contenido específico del discurso del paciente, ¿sí? Es una atención que está orientada a poder atender a las asociaciones libres del paciente. ¿Y cuál es la labor del paciente, de las y los pacientes en la terapia psicoanalítica? Bueno, asociar libremente. ¿Qué es asociar libremente? Decir todo aquello que pase por la mente, que pase por el pensamiento, sin ningún tipo de represión, sin ningún tipo de orientación. Bueno, esto que propone la teoría psicoanalítica es totalmente diferente a lo que propone la teoría cognitiva conductual, porque la teoría cognitiva conductual sí va a dirigir al paciente, sí va a indagar esos procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que al paciente le otorgan sufrimiento? ¿Cuáles son los procesos cognitivos? ¿Cuáles son, si quieren, los esquemas que hacen sufrir al paciente? Y esos esquemas, ¿con qué otros esquemas se pueden relacionar? ¿Con qué otros esquemas cognitivos los puede vincular las y los pacientes? Y a su vez, ¿con qué emociones se pueden vincular? Y con ayuda del terapeuta se irá a través del proceso terapéutico intentando transformar ese proceso cognitivo automático a un proceso cognitivo controlado. También decíamos al principio de la clase que
toma algunos aportes del conductismo y, por ejemplo, tiene que ver con ciertas orientaciones que se le dan al paciente, que tienen que ver con la vida, con las conductas del paciente. Puede ser que se lleve un registro de las conductas de las y los pacientes, aquellas conductas que son más gratificantes, aquellas conductas que son más discapacitantes, que otorgan más sufrimiento. El paciente va a llevar un registro y va a intentar, obviamente, intensificar las conductas gratificantes y disminuir las conductas penosas o desagradables. Esto puede ser que se lleve a través de un registro, a través de un registro escrito, que se le lleva a las consultas al terapeuta y se va a trabajar sobre eso. Entonces decimos, es una conducta mucho más dirigida. Bien, sin embargo, el paciente no es pasivo, ¿no? Muchas veces las críticas que se le realizan a la teoría cognitivo-conductual son críticas orientadas a decir esto, ¿no? De que los pacientes son pasivos y bueno, no es eso la propuesta de Beck, ¿no? Que estamos viendo nosotros, no es la propuesta teórica de Beck. Al contrario, la propuesta teórica y terapéutica de Beck es que el paciente trabaje en la indagación, en la construcción y en la transformación de sus esquemas cognitivos, ¿bien? Porque fueron construidos de forma activa, por lo tanto, se van a transformar también de forma activa. Bueno, creo que del texto ya hemos trabajado todo, los conceptos más importantes. Me despido de esta clase y en caso que queden dudas, inquietudes, bueno, nos encontramos en el foro y allí podremos interactuar, comentar, discutir, escuchar opiniones sobre este aporte teórico que bueno, es bastante importante para el contenido de la asignatura, ¿sí? Bueno, me despido de todas y de todos.